del video anterior habíamos definido la frecuencia angular como un valor que es totalmente dependiente de la constante del resorte, es decir, su rigidez, e inversamente proporcional a la masa del bloque acoplado a él. Resolviendo la ecuación diferencial obtuvimos estas tres expresiones de posición, velocidad y aceleración, las cuales por medio de funciones trigonométricas nos indican que son funciones oscilatorias. Aquí, sustituyendo el valor de K sobre M, pues simplemente lo sustituimos por omega, que es el valor de la frecuencia angular, para tener una expresión un poco más corta. Estas expresiones las podemos definir gráficamente a través de estas funciones que oscilan a través de ciertos valores. No es ningún secreto que aquí solamente puse como si tuviéramos una amplitud de 1 y la fase, es decir, el valor de esta phi es pues en principio 0, para facilitarnos las cosas. Entonces la amplitud pues sería 1, estas cosas oscilan de menos 1 a 1 en todos los casos. Sin embargo, no hay que perder de vista el hecho de que aquí la velocidad pues tiene una amplitud de este valor, la aceleración tiene una amplitud de este otro valor. Y conforme se van moviendo a través del espacio tenemos estas expresiones, lo que nos indica que si por ejemplo nosotros tomamos un resorte desde una posición diferente al equilibrio, es decir, imagínense que aquí tenemos nuestro resorte, lo estiramos a una cierta distancia, diferente a su posición de equilibrio, suponiendo que se encuentra aquí tal vez, esto es x igual a 0, y lo estiramos a través de este cierto valor de a, pues va a ser el valor que nosotros tengamos aquí. Si a es igual a 1 en cualquier unidad que nosotros estemos manejando, pues entonces este valor de amplitud empezará aquí. Y entonces podríamos empezar a contar antes o después, pero por conveniencia vamos a empezar el tiempo 0, pues va a ser justamente en donde tenemos el valor de amplitud máxima, es decir, x en sentido positivo, de acuerdo a la convención tradicional, derecha es positivo, izquierda es negativo, etc. Entonces empezamos a contar y esto empieza a oscilar y llega a un punto en el que la amplitud tiene el mismo valor de magnitud, pero en signo negativo, signo contrario. Eso significa que el resorte ya se comprimió hasta el punto de amplitud en el que se encuentra a la misma distancia, pero en sentido contrario. Es decir, nos encontramos en este punto. ¿Qué es lo que sucede con la velocidad y la aceleración? Aquí marcadas con puntos azules y guiones verdes. La velocidad, por otro lado, cuando estamos en el punto de máxima amplitud o máxima o el punto en el que fue soltada el resorte, pues entonces aquí tenemos una velocidad 0. ¿Por qué? Apenas lo soltamos y conforme va moviéndose hacia el punto de equilibrio, pues este tiene una velocidad máxima. Velocidad máxima en sentido negativo porque cuando nosotros tenemos nuestro bloque en esta posición, pues en esta posición la velocidad es totalmente dirigida hacia la izquierda, tratando de comprimir el resorte. Mientras en este caso la aceleración es justamente 0, que estamos en este punto, conforme a la posición es 0, precisamente porque el valor de la fuerza que ejerce el resorte es 0. Entonces, cuando pasamos a la posición en la que estamos en la amplitud mínima, es decir, en este valle, cuando tenemos la velocidad, pues aquí sería 0 porque ya la velocidad se gastó en convertirse en compresión del resorte y la aceleración es máxima hacia la derecha. Es decir, aquí tenemos un valor de aceleración que se dirige totalmente hacia la derecha tratando de que el resorte mueva el bloque en sentido de la posición de equilibrio. Entonces, en este lado tenemos una aceleración máxima cuyo valor pues dependerá de la fuerza del resorte, es decir, de la constante y desde luego de la masa. Y en el punto de equilibrio, ya sea que estemos del otro lado, pues vamos a tener una velocidad máxima
en sentido positivo o sentido negativo, dependiendo sea el caso, dependiendo sea la historia anterior de nuestro resorte. Si el resorte se venía moviendo hacia la derecha, entonces la velocidad es hacia la derecha. Si el resorte se viene moviendo hacia la izquierda, entonces la velocidad es hacia la izquierda. Y eso lo definimos a partir de estos valles que tenemos en nuestra gráfica. Por supuesto, de nuevo, las amplitudes van a variar de acuerdo a los valores iniciales de nuestro sistema, y eso es como se observa gráficamente. Si bien podríamos entonces definir a partir de estas amplitudes los valores máximos para los cuales el resorte se va a estar moviendo. Es decir, si definimos, por ejemplo, un valor de posición máxima, pues va a ser precisamente la amplitud, es cuánto estiramos el resorte. El resorte va a estar teniendo unas posiciones máximas, pues de más a menos los valores de la amplitud. Entonces aquí tendríamos más o menos la amplitud. Si queremos definir un valor de velocidad máxima, que sabemos que es justamente cuando pasa por la posición de equilibrio, pues esto va a ser el contrario a lo que tenemos en esta posición, es decir, menos más la amplitud por el valor de omega. Para una aceleración máxima, de nueva cuenta, menos y más omega cuadrada por la amplitud. Obviamente conservando los valores de las unidades que se tengan aquí. Desde luego, y esto está dictaminado por el hecho de que si yo estoy en una posición o vengo de una posición de equilibrio positiva, pues la velocidad va a ser negativa. Por eso es que cambian los signos de menos a más. Y lo mismo sucede con la aceleración. Si yo estoy en una posición negativa, la aceleración es positiva. Y viceversa. Si estoy en posición positiva, la aceleración es negativa. Y es fácil de observarlo a través del diagrama del resorte. Si yo estoy en la amplitud positiva, la aceleración o la fuerza del resorte trata de irse en dirección contraria. Y viceversa, si estoy en la amplitud negativa, la aceleración se dirige hacia la derecha. Entonces, aquí es conforme cambian los valores de posición, velocidad y aceleración gráficamente. Y los valores máximos pues son simplemente estos valores que difieren del argumento. Obviamente los obtuvimos de ahí y cambiándole los signos respectivamente. Entonces eso es bastante útil porque si nos piden cuál es la velocidad máxima del resorte, no tenemos que evaluar todo esto en términos de cualquier cosa que sea, y simplemente conociendo los valores de las amplitudes de las funciones de posición, velocidad y aceleración. Ahora, ¿qué es la fase? La fase habíamos determinado que es conforme nosotros empezamos a contar nuestro sistema. La fase simplemente es un valor que se le suma al argumento de nuestras funciones trigonométricas. Eso quiere decir que si yo aquí le sumo, por ejemplo, un valor de, no sé, un segundo, lo que voy a obtener es que se desplazó pues justamente un valor de 1, mi función original, pero se desplaza hacia la izquierda, es decir, empezamos a contar un tiempo después. Si yo regreso al valor original, observen bien, pues voy a tener la función original. Entonces aquí generalmente tratamos con argumentos que están dados en radianes. Entonces si yo lo desplazo a un valor totalmente de pi radianes es un cierto valor de rotación, y vean que pareciera que desapareció la aceleración, pero no, simplemente lo desplacé por pi radianes. Entonces, de la misma manera que si yo aquí desplazo esto pi radianes, obviamente que si mi desplazamiento o mi fase en la posición es pi radianes, tiene que ser la misma para todos los valores. Entonces aquí voy a obtener también el valor de pi, hay que ser congruentes, y todo se desplazó a un valor de pi. Entonces si nos damos cuenta, ahora la posición ya no empieza en el valor máximo, sino empieza en el valor mínimo. Quiere decir que es como si empezáramos a contar el tiempo desde el momento en el que nosotros, en vez de estirar el resorte, lo comprimimos.
Comprimimos el resorte y empezamos a contar el tiempo. Lo que sucede es que se desplazan las funciones de tal forma que tenemos el mismo movimiento, la misma oscilación. Desde luego que no va a cambiar el periodo ni la frecuencia de oscilación, simplemente vamos a tener conteos diferentes del tiempo. Eso es lo que sucede con la fase, por eso es que a veces o en general se mantiene como 0 para no complicarnos la vida con qué tanto se movió inicialmente y desde dónde empecé yo a contar. Sin embargo, pues no es más que un desplazamiento de las funciones conforme nosotros vamos contando el tiempo. Vamos ahora a realizar este ejemplo en el que nos dicen que un bloque de 200 gramos conectado a un resorte ligero tiene una constante de 5 newtons sobre metro y es libre de oscilar sobre una superficie horizontal sin fricción. El bloque se desplaza 5 centímetros desde el equilibrio y se libera del reposo. Nos piden en el inciso A encontrar la expresión para el desplazamiento en cuanto el bloque se libera. Es decir, si tenemos la amplitud máxima, aquí pues tenemos una fase de 0. Podemos imaginarlo que si nos dicen que empezamos a contar desde el punto de amplitud máxima, pues no vamos a sumar fases. A diferencia que si empezamos a contar cuando está en la posición de equilibrio y el bloque ya se encuentra moviéndose. Entonces la expresión para el desplazamiento sabemos que es x igual a esta amplitud por el coseno del argumento, que es omega por t más la fase. Esa es la expresión completa. Simplemente vamos a ver ahora qué significa cada uno de estos valores. La amplitud desde luego va a ser qué tanto nosotros desplazamos el objeto, es decir 5 centímetros. Omega dijimos que es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Entonces, si lo despejamos aquí de los valores que conocemos, son 5 newtons sobre metro. Sobre 200 gramos, esto sería 0.2 kilogramos. Si quieren, aquí también pasamos esto a metros para tener congruencia con todas las unidades. Y esto sería 0.05 metros. Ok, y vamos a realizar este cálculo. 5 entre 0.2 son 25. Me faltó la raíz cuadrada. A esto le aplicamos la raíz cuadrada y justamente 5. Entonces, esto es igual a 5. ¿Qué unidades tendría? Bueno, vamos a analizarlo de esa forma que aquí tenemos newtons sobre metro. Los newtons son, lo voy a realizar de este otro lado para no tener tanto escrito. Newtons sabemos que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y abajo tenemos el valor de metros, perdón, masa sería kilogramos. Newtons por metro. Aquí tenemos también metros, entonces se me van los metros aquí y acá, se me van los kilogramos aquí y acá, y me quedo, obviamente todo esto estaba en raíz cuadrada, entonces al final de cuentas me queda 1 sobre segundos cuadrados en una raíz cuadrada, significa que se me va a ir el cuadrado con la raíz, y al final de cuentas pues me quedo con 1 sobre segundos. Son unidades de frecuencia angular, a pesar de que en el movimiento circular habíamos dicho que eran radianes sobre segundo. Recuerden que los radianes no tienen unidades, entonces son unidades de frecuencia angular. O bien podría dictaminarse como si fuera frecuencia en hertz, pero en estos casos tal vez no tenga mucho sentido. Por lo pronto vamos a quedarnos con segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1 como unidades de
de este valor de frecuencia angular. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? El tiempo, desde luego que nos dice que necesitamos encontrar una expresión para el desplazamiento, es decir, en cualquier tiempo. Esto nos dice que la expresión total pues va a ser igual a x igual a 0.05 metros, que es la amplitud, por el coseno de omega t. Omega t ya lo habíamos encontrado, 5 segundos a la menos 1 por el valor de tiempo, y la fase pues sabemos que es igual a 0. Entonces aquí simplemente va multiplicado, tiempo está en segundos, entonces se me va a eliminar esta unidad. Y recuerden que los valores de los argumentos dentro de las funciones trigonométricas tienen que ser adimensionales. Eso quiere decir que tenemos correcta nuestra expresión del desplazamiento para cualquier tiempo después de que liberamos el resorte o el bloque que está acoplado al resorte. Como inciso B, nos piden hallar la expresión general para todos los tiempos en que el bloque se encuentra en x igual a 1/2 de la amplitud. Aquí tal vez sea un poco más complicado porque no solamente cuando liberamos el bloque y pasa aquí por la posición de x igual a 1/2 de la amplitud total, va a ser el único tiempo en el que se encuentre aquí, sino cuando empieza a oscilar, pues llega a este punto, luego regresa, pasa otra vez por 1/2 de la amplitud, llega a su posición de amplitud máxima y luego pasa otra vez. Luego se regresa y pasa de nuevo, y así sucesivamente en un ciclo pues casi infinito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es auxiliarnos bastante en la gráfica, la cual pues ya tengo aquí. Tengo la función coseno de teta. ¿En qué puntos esta función pues tiene valores de 1/2 de la amplitud máxima? La amplitud máxima pues bueno, simplemente va a estar modulando qué tanto va a crecer esta función. Entonces cuando llegamos al 1/2 de esta amplitud, pues vamos a tener valores, por ejemplo, 1/2 de la amplitud máxima, pues queremos que esté en 0.5 por aquí, 0.5. Bueno, lo importante es que aquí tenemos el valor de pi medios, aquí el valor de pi en el tiempo, es decir, no estar definiendo precisamente los valores. Aquí podemos observar que para ciertos tiempos, por ejemplo, en el valor que queda como en 1/2 de la amplitud, sería un poquito más de, justamente, no lo hallo, ya me pasé un poquito, es un poquito más de un segundo. Entonces no podríamos decir que es precisamente un segundo, al menos no en este caso. Dependerá también desde luego del omega. Entonces como tenemos que encontrar la expresión, vamos a analizar lo siguiente. Gráficamente se va a encontrar en este punto, en este punto, en este otro punto, etcétera. Entonces vamos a tener una repetición que no es precisamente un segundo, porque aquí simplemente escribí la expresión de coseno de teta. Entonces vamos a encontrar que pues dependerá de otros valores. Vamos a encontrar la expresión y ahorita regresamos a la gráfica bien hecha para poder encontrar esta expresión de todos los tiempos en los que x es igual a 1/2 de la amplitud. Bien, conocemos específicamente que el valor de mi expresión para la posición pues es este valor, o podemos auxiliarnos de esta otra expresión que ya habíamos encontrado para poder hallar este valor. Si yo quiero que x sea igual a 1/2 de la amplitud, obviamente positiva, pues entonces yo voy a igualar el valor de esta x a este valor. Entonces voy a escribir 1/2 de la amplitud, sea cual sea,
es igual a la amplitud por el coseno de omega t, y me voy a quedar así porque no hay fase. Entonces aquí de inmediato nos damos cuenta que si la amplitud es de 0.05 o sea cual sea, pues esto no depende de ese valor de amplitud. De lo que sí depende es meramente de este omega t. Entonces nos quedamos con 1/2 es igual a coseno de omega t. Si aplicamos la función coseno inverso o la función arcoseno, pues vamos a darnos cuenta que omega t es entonces igual a coseno a la menos 1 o arcoseno de 1/2, que es el valor que conocíamos inicialmente. Lo que queremos encontrar es desde luego el tiempo, entonces me voy a ir un poco más acá y despejar para tiempo. Tiempo entonces es igual a coseno de 1/2, coseno de a la menos 1 de 1/2 sobre omega. Ok, entonces vamos a tratar de dilucidar un poco qué es lo que está sucediendo. Voy a escribir la ecuación así como tal: coseno de omega t, es decir, 5 por un tiempo, voy a multiplicar aquí el argumento, y justamente lo que sucede es que se hace un poco más corta porque tenemos un valor mayor de velocidad angular. Entonces lo que sucede es que simplemente se cortan las oscilaciones. Eso nos indica que, bueno, específicamente no vamos a tener justamente los valores que teníamos inicialmente. Bueno, entonces podemos empezar a discriminar cuáles son los valores que nos interesan de forma gráfica, y ahorita los obtenemos de manera analítica. Si bien yo sé que aquí justamente es la mitad del valor de mi amplitud máxima y estoy en un valor aproximado de 0.2, después voy a tener de nuevo este valor aquí, 1.5 aproximadamente, aquí también 1. A ver, aquí teníamos 1.05, 1.5. Bueno, se van repitiendo, y si queremos encontrar todos, pues imagínense, es este, etcétera. Bien, si nosotros colocamos en la calculadora el valor de coseno a la menos 1 de 1/2, siempre y cuando nuestra calculadora se encuentre en radianes, porque estamos hablando de radianes, pues nos va a encontrar, dependiendo de la calculadora, este siguiente valor: el coseno inverso del valor 1/2, pues es igual a solamente un valor. ¿Qué valor? Es pi tercios. Pi tercios, que si lo comprobamos aquí, pi sobre 3, pues es igual al valor que obtuvimos aquí de este lado. Sin embargo, nos está acotando bastante el hecho de decir, bueno, yo quiero tener más tiempos, en principio una expresión que me genere todos los tiempos. Sin embargo, es difícil cuando solamente tenemos este valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en principio podemos partir la función en diferentes etapas. Es decir, podemos empezar desde estos puntos. Es decir, aquí sabemos que nuestro valor es de pi quintos, entonces aquí debe ser pi décimos, y justamente aquí son pi tercios. No, aquí son pi tercios. 3pi sobre 10, y así sucesivamente. Los valores en los cuales se va a estar repitiendo, tal vez no sea tan fácil observarlo aquí,
pero es conforme nosotros vamos incrementando los valores sobre 3 de cada uno de estos puntos en donde encontramos que se cumple nuestra igualdad, que sea igual a 1/2 de la amplitud. Entonces aquí tendríamos pi tercios, aquí tendríamos en principio 4 pi tercios por pura geometría o por pura simetría. 3, 4, 5 y podemos ir incrementando los valores. Serían 8 porque aquí dejamos de contar, entonces vamos por tercios, de tal forma que tenemos 1 tercio, 2 tercios no, 3 tercios no, 4 tercios sí, 5 tercios sí, 6 tercios no, 7 tercios no, 8 tercios sí, 9 tercios sí, 10 tercios no, 11 tercios no, 12 tercios sí, 13 tercios sí, y así sucesivamente. Entonces tenemos una secuencia en la cual podemos nosotros expresar, tal vez no es una expresión totalmente válida, habrá necesidad de conocer un poco más al respecto de series infinitas, pero vamos a expresarlo de esta forma. Yo sé que aquí tengo un valor de pi sobre 3 que va a estar multiplicando a un cierto valor. Y aquí tengo 1 sobre omega, lo voy a expresar así. Sabemos que 1 y, por ejemplo, 2 no, 3 no, 4 pi tercios sobre omega sí, entonces 4 pi tercios por 1 sobre omega. Dijimos que 5 pi tercios también, entonces 1 sobre omega. 6 tercios no, 7 tercios no y 8 tercios sí. No es por omega, es 1 sobre omega. Y dijimos que 8 y 9 sí se cumple, luego 12 y 13. 9 pi sobre 3 por 1 sobre omega. Y así sucesivamente. Es posible encontrar una secuencia en donde, bueno, tenemos 2 sí, 2 no, 2 sí, 2 no. Podríamos expresarlo a través de series, pero pues yo creo que es bastante adecuado colocar al menos unos cuantos tiempos en los cuales esto se cumple. Después de todo, estas funciones son infinitas. Jamás vamos a encontrar todas y cada una de los puntos en los que llega a estos valores. Pero lo ideal es que se tenga la comprensión directa de que no solamente pasa una vez por esa posición, sino al tratarse de un movimiento armónico, pues esto va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo.